programas específicos que desde el nivel central se han programado, se han planeado, y pues hay un seguimiento puntual en esos programas. ¿La siguiente diapositiva? Bueno, todo hablando del universo de atención, pues muchos de nosotros sabemos que en el país pues existe, se conocen alrededor de casi 200.000 especies silvestres de plantas y animales. En términos generales, pues esas 200.000 especies o la protección de esas casi 200.000 especies que se conocen, pues viene siendo nuestro universo, nuestro gran universo, ¿no? de atención. ¿Sí? Proteger a esas 200.000 especies. Son de las estimadas, ¿no? Alrededor de nuestro universo pues, se reduce un poquito a las especies conocidas. Estamos hablando de alrededor de 109.000 especies las que pues, es nuestro universo bruto, por decirlo de alguna manera. Lo hemos escuchado infinidad de veces, que México pues, es un país megadiverso, dentro de los 12 países, considerado dentro de los 12 países megadiversos, que tenemos un posicionamiento con respecto a nuestra riqueza de especies de reptiles, siendo en segundo lugar, de mamíferos, de plantas vasculares. Bueno, tenemos esa condición de ser un país megadiverso, pues nos compromete a realmente garantizar que se dé la preservación de las especies, garantizar la existencia de esas especies en nuestro territorio, ¿no? Aunque también, déjeme decir que bueno, en materia de lo que regula la política nacional que establece la Ley General de Vida Silvestre, pues también nuestro universo de atención se enfoca hacia las especies exóticas, ¿no? Hacia las especies que no se distribuyen en el país. También tenemos una responsabilidad para apoyar en la conservación y la protección de estas especies. Aquí únicamente pues, estamos hablando prácticamente de las especies que se distribuyen dentro del territorio, de las especies nativas, como para resaltar la obligación y el compromiso, la responsabilidad que tiene México para garantizar su protección. ¿Sí? Muchas de estas especies nativas o exóticas, pues su manejo y aprovechamiento pues, se da a través de lo que se llaman las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Alrededor de 1.500 especies son sujetas a manejo y aprovechamiento bajo este esquema. Este es el esquema base establecido en esta misma política de la Ley General de Vida Silvestre, ¿sí? Las unidades de manejo. Estas unidades de producción, pues la ley va describiendo cuáles son las regulaciones respecto a estas unidades, ¿no? Cómo se va a lograr o cómo se busca que exista o se dé un aprovechamiento sustentable. Es importante tomar en cuenta que la Ley General de Vida Silvestre, el espíritu de esta ley o de nuestras legislaciones del país, pues es un espíritu de acceso al recurso, de poder aprovechar el recurso. En comparación con otros países como Colombia, en donde pues, hay una prohibición expresa para el aprovechamiento de sus especies silvestres, en México pues permite el que sobre todo las comunidades rurales o las personas que son poseedoras del recurso puedan acceder a ese aprovechamiento, ¿no? Entonces nosotros como autoridad, como la Profepa, pues tiene que verificar que el aprovechamiento, el manejo que se dé dentro de estas unidades de manejo, ¿sí? Sea en los términos de sustentabilidad, el cumplimiento de los términos y condicionantes de las autorizaciones, etc. Aunque hay algunos, pues de alguna manera, unos parches o algunas modificaciones, reformas que le han colocado ahí a esta ley, y pues que se expresa en la prohibición del aprovechamiento de ciertas especies, ¿no? Ustedes saben cuáles son esos grupos de especies que está prohibido su aprovechamiento, señalado en la misma Ley General
vida silvestre. ¿Alguien me puede decir de cuáles son estos grupos? Los citácidos, los primates, tortugas marinas y mamíferos marinos, ¿no? Son realmente los 4 grupos en donde la ley sí expresamente pues dice esto está prohibido el aprovechamiento, ¿no? Por ahí hay una confusión respecto, de repente los ciudadanos preguntan o cuestionan, ¿no? ¿Por qué se permite el comercio de especies en riesgo, de especies que se encuentran enlistadas en la norma 059? Pues realmente no hay expresamente una prohibición en la ley que diga las especies en riesgo no se pueden aprovechar. Le pone una condición especial en la misma legislación, ¿no? Dice, bueno, si se pretende aprovechar especies en riesgo, pues primero se tiene que garantizar que se aporta a su conservación, a la conservación de estas especies, ¿no? Pues una vez que tú demuestras que has hecho un trabajo de conservación a través de la reproducción, a través de la reproducción, ¿sí? Entonces, cuando le demuestres eso a la Semarnat, pues se te puede autorizar el aprovechamiento, ¿no? Hay algunas especies que no está prohibido el aprovechamiento, que no hay una veda en su aprovechamiento, pero que simplemente al no demostrar que hay que existe una población que nos permita extraer ejemplares, pues simplemente no hay autorizaciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué tipo de especies son? Pues el águila real. El águila real, pues no hay una prohibición expresa con respecto a esta especie. No hay una veda expresa con respecto a esta especie, ¿no? Pero pues simplemente al saber que no hay una población óptima para poder hacer una extracción, pues no se autoriza, ¿no? En el caso del jaguar, pues por ahí hay una veda ya de, si no mal recuerdo, fue de 1985, 80 y tantos, en donde sí ya se da una veda expresa sobre el aprovechamiento. Especies como el jaguar, el oso negro, la totoaba, son especies que se han vedado, pero si se dan cuenta que tortugas marinas, la última veda establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es de 1992. De 1992 a la fecha la Secretaría no ha vedado más especies, cuando en algunas pues, es importante que se den algunas vedas, porque eso nos permite también controlar el aprovechamiento ilegal o el aprovechamiento inclusive legal. Puede ser un elemento más para el control. Si tú vedas a una especie para su aprovechamiento, ya sea en temporalidad o en alguna zona geográfica, pues eso nos permite saber o nos permite controlar de mejor manera la extracción, ¿no? Entonces creo que también es importante que toda esta experiencia en el tema de aplicación de la ley, ¿sí? La experiencia que ustedes como inspectores están adquiriendo, ¿sí? Al momento de aplicar la ley, sea expresada para hacer propuestas de reforma, adecuaciones al marco normativo. Es importante que porque muchas adecuaciones, muchas modificaciones se han realizado sin tomar en consideración la experiencia, en este caso, de la Procuraduría sobre la aplicación de la ley. Qué tan fácil, qué tan complicado es aplicarla, ¿no? Creo que nosotros tenemos una opinión bastante importante que tenemos que hacer valer para cuando se hacen estas propuestas de modificación, adecuaciones, reformas de ley. En el último año, a diferencia de otros, a la Dirección General nos han llegado varias propuestas sobre las cuales hemos opinado. Recientemente, cuando hablamos, más adelante vamos a hablar del tema de maltrato, pero recientemente se incorporan unos conceptos ahí que nos ayudan con respecto, cuando estamos hablando del tema del trato digno y respetuoso, ¿no? Ya se incorporan conceptos como el maltrato, crueldad, se especifica un poquito más lo que se considera trato digno y respetuoso, y eso ya también nos va dando más elementos al momento de que estamos realizando una inspección en la atención a una denuncia por maltrato. Ya vamos a abundar. Bueno, con
Continuando con el universo, alrededor de 12.000 lumas sería nuestro universo de trabajo de verificar el manejo y aprovechamiento de especies en estos esquemas legales. Ya a nivel de manejo intensivo, de manejo en confinamiento, pues también tenemos que verificar, ya no son 183, ahí hay una corrección, son 199 circos registrados al día de hoy, 117 zoológicos, 3 delfinarios, ahí podemos sumar los criaderos, viveros, jardines botánicos, etc., ¿no? Las actividades también, la protección del hábitat, ¿sí? Y para nosotros es importante cuando hablamos de recursos marinos, ecosistemas costeros, las áreas naturales protegidas con un ecosistema marino o costero, ¿sí? La siguiente diapositiva. Problemática, pues sabemos, ¿no? La principal pérdida de nuestros recursos, de nuestra biodiversidad, pues sabemos perfectamente que es la destrucción del ecosistema, ¿sí? Y en segundo lugar, la extracción ilegal o el tráfico ilegal. Entonces sería pues, el principal problema de la pérdida de ese proceso tan acelerado de la pérdida de especies, ¿no? Y bueno, al día de hoy tenemos 2.606 plantas y animales que se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción. ¿Ustedes consideran que teniendo 109.000 especies conocidas en el país, creen que pues esto esté cercano a la realidad? Que solo 2.606 especies de esos 109.000 estén en este riesgo. ¿Creen que sean más? ¿Consideran que puedan ser menos? Yo creo que pueden ser mucho más, ¿no? El asunto aquí es que, bueno, se requieren los estudios para poder pues demostrar que estas especies requieren de una protección especial, ¿no? de ciertas acciones para garantizar su permanencia. Son algunos datos duros sobre el tráfico a nivel internacional, o sea, a nivel global, ¿sí? El tráfico pues ha provocado que 700 especies se encuentren al borde de la extinción, que otras 2.300 especies de animales y 24.000 de especies vegetales pues estén amenazadas. Y bueno, es un problema que debe ser atendido desde cada uno de los eslabones de la cadena de tráfico. Y aquí hablamos desde nuestras acciones que deben ser enfocadas a la extracción, al acopio, al transporte, a la distribución, al comercio, y en el último eslabón tenemos la posesión, ¿no? Entonces muchas veces para los que tienen mucho más tiempo en la Profepa, pues podrán ver que durante muchos años que nos enfocamos más a la parte de la posesión, a ir a inspeccionar el domicilio que tiene el perico que le heredó la abuelita, a ir a inspeccionar realmente los domicilios o los lugares en donde se tiene en posesión algún ejemplar como mascota, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma pues ha sido lo más en términos operativos, pues es lo más fácil programar una inspección. Ya lo vi en una colonia, en una ciudad, y podemos llevar a cabo la inspección. Pero al día de hoy lo que queremos, lo que se pretende es que haya un mayor trabajo de protección, ¿sí?, en las áreas de distribución natural de las especies. El beneficio para la protección de las especies pues tiene mucho mayor impacto cuando evitamos que sean extraídas. ¿Qué es mejor? Anunciar que detuvimos en el aeropuerto de la Ciudad de México 300 tortugas que pretendían ser exportadas a Alemania, o pues evitar con mayor vigilancia en las áreas de distribución de estas especies, ¿no? Esa extracción ilegal. Entonces es un problema en donde pues tenemos que enfocarnos. Si se fijan ustedes, le hemos dado mucho mayor enfoque a los operativos de vigilancia, a los operativos contra el comercio, contra el tráfico ilegal,
más que a las inspecciones, aunque sabemos que en ciertos esquemas legales aún y que están registrados y demás, pues también se lleva actividades relacionadas al tráfico ilegal, ¿no? Nada menos el día de ayer iniciamos una inspección en una unidad de manejo en donde las instalaciones están como muy pocas unidades, ¿no? Están realmente en espacios muy grandes, los animales cuentan con una atención muy buena, pero sin embargo están haciendo aprovechamientos de animales que no acreditan legal procedencia, ¿no? Entonces pues también de repente debemos hacer un poquito más de análisis en los permisos, autorizaciones, registros que emite la Semarnat, y sobre todo para poner mucho mayor atención en aquellas especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, ¿no? A veces es imposible que, bueno, agarrar todas las unidades de manejo que tienen venados, cuando sabemos que, bueno, la población de venados pues no está o no está en riesgo, ni siquiera está en la norma, ¿no? Comparado, por decir, con los aprovechamientos que vemos que se están dando de jaguares o que se están dando de otras especies que están en riesgo de extinción. Entonces, pues es enfocarnos y dar esa prioridad también hacia las especies nativas. La siguiente diapositiva. Esto es una muestra sobre todo basada en casos que hemos encontrado en los últimos 3 años o que hemos detectado, ya sea en aduanas, en aeropuertos, sobre exportaciones o importaciones ilegales que se han pretendido realizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Europa, de Asia. Observamos un tráfico muy importante de reptiles de especies mexicanas. Si consultamos algunas páginas de Europa, algunos foros donde hablan de reptiles, hay muchas especies mexicanas que están ahí siendo ofertadas, ¿no? 2.000 euros, 800 euros, una especie, una tortuga, una bronia, ¿sí? Sobre todo reptiles, ¿no? Y hemos encontrado ya varios cargamentos, sobre todo que van con destino a España, a Alemania, Rusia, Japón, y han sido detectados principalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? También algunos envíos, la paquetería. Es importante que ustedes, pues, a través de los subdelegados, pero también a veces uno como inspector, pues empieza a buscar cierta relación con otros actores, y en el caso de ustedes es importante que haya ese acercamiento con las empresas de paquetería en sus estados, ¿no? De envíos ahí. Nosotros hemos detectado, nos han reportado varios envíos. Ese trabajo de intercambio de información con las paqueterías nos ha permitido detectar algunos envíos ilegales de especies. Recientemente, no sé si vieron la nota en Culiacán, los inspectores pues ahí detectaron el arribo de un jaguar, y fue lo que originó el motivo de la inspección que les comentaba hace un momento, ¿sí? Y pues tuvimos que ir a hacer una inspección en Querétaro, y de ahí se deriva otra inspección en el Estado de México, y ahí nos vamos con la cadenita pues para realmente sancionar a todos los responsables, y no solo en este caso al que compró el jaguar sin verificar que el animal no tenía el aprovechamiento, el marcaje, etc. Hacia los Estados Unidos sabemos de especies, sobre todo exóticas, que entran de manera ilegal al país, ¿sí? O incluso por ahí tenemos cierta información que nos indica que hay compradores en México o comercializadores en México que hacen intercambios, especies nativas por especies exóticas que son de interés. Entonces también eso, pues ya no hacen ellos una inversión hablando en términos de dineros, sino ya un intercambio, pues les cuesta ir a extraer a las especies de su hábitat y hacer esos intercambios, ¿no? Maderas, ustedes saben también el tema de ciertas maderas que en el último tiempo pues el último año pues han sido sujetas de exportaciones ilegales, ¿no? Taquicidad, sobre todo las alergias, que pues son sujetas también, tienen un interés en el mercado internacional, ¿no? Ante este hecho del tráfico internacional le ha puesto mucha atención algunas organizaciones como la Interpol, como
Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito formó o estableció un programa relacionado directamente al combate del tráfico de especies, ¿no? De igual forma la Interpol. Entonces se ha dado mucho, ha despertado mucho interés por atender este problema y sobre todo por dar también el trato que merece al estar relacionado con otros tipos de delitos, ¿no? Con delincuencia organizada, con narcotráfico, ¿sí? Ya hay ahí otros delitos con los cuales se relaciona el tráfico de especies y por lo tanto también ha despertado muchísimo interés para que los países establezcan compromisos de intercambio de información, de intercambio de experiencias que ayuden a combatir realmente el tráfico de especies y sobre todo cuando hablamos de delincuencia organizada o cuando se relaciona con delincuencia organizada. En México todavía falta mucho por avanzar en esta parte en donde se reconozca que el tráfico de especies también puede estar relacionado con delincuencia organizada. No sé si lo comentaron el día ayer, que vieron el tema de delitos, que vino Israel Alvarado, Gabriel Calvillo, pero bueno, todavía nos falta avanzar un poquito. Para darle el trato de tráfico internacional, pues debe de haber 3 elementos básicos, y el primero pues es que tiene que ser un delito grave. Si yo detengo a una persona llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, puedo solicitar la intervención de su país de origen, pero siempre y cuando el delito sea grave en nuestro país. Número 2, que bueno, sea un movimiento transfronterizo. Y número 3, que podamos demostrar que también hay un proyecto de delincuencia organizada. Cuando hay estos 3 elementos, entonces despierta el interés para que intervenga Interpol, para que intervenga la Oficina contra el Crimen y Drogas de Naciones Unidas. La siguiente diapositiva. Esto es uno de los retos que tenemos nosotros, desacelerar la pérdida de especies. Si ustedes se fijan, somos un lugar, México está posicionado, ¿sí? En términos de la riqueza de ciertas especies, reptiles, mamíferos, anfibios, estamos en los primeros lugares, ¿no? Los primeros 5 lugares de los países con mayor riqueza de estos grupos de especies. Pero si hacemos un comparativo de esas especies que se conocen en México, 804 reptiles, ¿sí? La mitad de esos reptiles están en alguna categoría de riesgo, están enlistados en alguna categoría de riesgo. Entonces, en términos generales, vemos que alrededor del 50% de nuestras especies conocidas de estos grupos, pues están en riesgo de extinción. Entonces, nosotros tenemos que, pues, ¿qué hacer para desacelerar esa pérdida de biodiversidad? ¿Sí? Ponemos más inspectores, hacemos más operativos. ¿Qué podemos hacer? Y creo que cuando hablamos de mayor número de personal, cuando hablamos de mayor operación, pues es cuando tenemos, yo creo que las mayores complicaciones para poder. Pero aquí hay una, y ahorita voy a pasar a otra diapositiva, aquí hay un elemento que es lo que nos puede ayudar a adelantarnos, a reconocer o identificar a quien está haciendo las cosas, a quien está extrayendo de manera ilegal, a quien está apropiando. Y esto es la información, es la generación de información, ¿sí? Entonces, esa información traducida a inteligencia es lo que nos va a permitir poder actuar o anticipar, ¿sí? A algo que está pasando, ¿no? La siguiente diapositiva. Son parte de las directrices contenidas en esta política nacional, ¿sí? Número 1, y bueno, ahorita que estamos hablando de los circos, que si se usan, no se usan los animales, pues el primero, y así lo ha comentado el procurador, incluso en medios de comunicación, y es que Profepa no está de acuerdo, no está a favor del maltrato. Esa es una, y entonces se tiene que traducir, ¿sí? Sancionando a aquellas personas que estén relacionadas a una situación de maltrato, ¿no?
se acaba de emitir Yucatán. Está Yucatán, alguien de Yucatán aquí en los inspectores, no, hasta el siguiente, pero bueno. Yucatán acaba de sancionar ya el circo del famoso oso que le quitaron la mandíbula inferior, ¿sí? Y ya hay ahí no solo la multa con 700,000 pesos, sino también la denuncia penal, la revocación del registro del circo. Y bueno, tenemos que ser ahí pues, dictar medidas o sanciones pues, ejemplares, ¿no? Entonces debemos nosotros como inspectores debemos garantizar que los procedimientos cuando están relacionados a maltrato pues lleguen a ese término, ¿verdad? De sancionar realmente a quien está realizando o a quien provocó algún daño, alguna afectación, algún ejemplar de vida silvestre. El incrementar la cobertura de vigilancia y protección de recursos marinos. Nuestro territorio, se puede decir nuestras aguas de jurisdicción federal, pues son todavía casi 1,5 veces más grande que el territorio, que el continente, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto para pues garantizar o para mantener una vigilancia en nuestros mares, ¿no? En las áreas naturales protegidas con ecosistemas, las islas sobre todo, tenemos que pues incrementar esa vigilancia. Reforma legislativa, lo que yo les comentaba, pero a partir de la experiencia que tiene la Profepa de aplicación de la ley. Recursos de investigación e inteligencia, era lo que les decía, bueno, pues esto es un elemento importante, ¿sí? Si queremos realmente impactar en la desaceleración de la pérdida de especies, ¿no? La mejora de los sistemas institucionales de información, y esto es sobre todo, para dar a conocer a la ciudadanía, ¿sí? El impacto de nuestras acciones. Por eso es que se concentra y todo el tiempo les estamos sobre las delegaciones, oye, captura en el CID, captura, tiene que estar atendido el sistema, sobre todo pues, para dar ese seguimiento, para evaluar esta política que se ha implementado, ¿no? Y la generación y fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas. Y parte de este curso pues, es parte de esta directriz, ¿sí? De esta prioridad que la Profepa tiene para generar y para reforzar o fortalecer las capacidades técnicas, operativas, incluso y jurídicas en nuestro personal. La siguiente. Bueno, en la estrategia de inspección y vigilancia pues podemos hablar de estas 5 líneas generales de acción. Y bueno, la primera que ya comentaba un poco sobre la verificación y manejo, la verificación del manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, de la fauna y la flora, pero en los esquemas ya legales, ¿no? Todas las inspecciones que se hacen a los zoológicos, a los circos, a los delfinarios, es parte de esta línea general de acción de ir a verificar pues, el cumplimiento de términos y condicionantes de permisos, registros, autorizaciones, de verificar la legal procedencia de los ejemplares, de verificar el cumplimiento administrativo que debe tener cada unidad de manejo, ¿no? Y sobre todo porque en el caso de los zoológicos, a nosotros nos interesa, hay un interés especial para la Profepa, para que los zoológicos estén operando y estén en un cumplimiento de la legislación al 100%. ¿Por qué? Porque los zoológicos son los esquemas de los cuales nos apoyamos para canalizar animales. Cuando aseguramos un animal, un ejemplar, a un circo, en un domicilio, pues, nos apoyamos del zoológico, ¿verdad? Para canalizar estos ejemplares. Entonces, pues tenemos esa inspección a los esquemas o legales, pues tiene que ser una inspección que le sirva a estas unidades de manejo a tomar una serie de medidas que les ayude a mejorar, ¿no? Que les ayude a cumplir al 100% con la legislación, ¿sí? Y bueno, aquí ya para el componente ilegal, pues otra de las acciones pues, es el combate al tráfico ilegal.
Y esto puede ser mediante operativos de vigilancia, mediante operativos de inspección, y reitero, que deben ser enfocados a cada uno de los eslabones de la cadena de tráfico de especies, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que el tráfico de especies lo vemos como una serpiente, si le pegamos nada más a parte del cuerpo de la serpiente, pues sigue viva, o sea, sigue la cabeza, sigue todo. Entonces tenemos que, pues, ocuparnos por eso de toda la cadena. Entonces, en la extracción, en el acopio, en el transporte, tenemos que empezar a llevar a cabo acciones. Muchas veces hacemos una inspección en un mercado y solo nos ocupamos de levantar el acta y de presentar a Juan Vélez al Ministerio Público, pero como que no le ponemos atención a cierta información que de repente las mismas personas nos están aportando, ¿no? Cuando presentan que notas de revisión, cuando presentan, pues de ahí tiene que empezar a analizar esa información, a depurarla, y a lo mejor esa acción que hice en ese mercado en particular, ¿sí?, me lleve a realizar otra acción en una zona, ¿sí?, de extracción o en otros domicilios donde, pues, de ahí se deriva que hay algún acopio, ¿sí?, o que se está dando la distribución. Es importante que se tome nota de esa información. De suerte, algunos de los compañeros que están aquí participaron con nosotros en los operativos que se aplicaron en Chaco, cercano a San Luis Potosí. ¿Sí? No sé si cuántos conozcan o hayan conocido de este caso, de la venta a pie de carretera, a pie de la carretera en Matehuala, ¿sí?, en donde pues había puestecitos. Una actividad que duró más de 45 años. Una actividad donde pues prácticamente la Profepa durante más de 10 años estuvo planeando, estuvo viendo cómo le entra, ¿no? Y pues al principio iban y hacían hacíamos operativos, grandes operativos, llevábamos muchos inspectores y les decomisábamos los animales y nos íbamos. Ese operativo de 10 minutos ya salíamos con ciertos animales y al otro día la gente volvía a salir. Y así muchos operativos se dieron, pero nunca se logró erradicar realmente el problema. ¿Sí? Yo recuerdo que me enviaron a San Luis Potosí pues, para empezar a ver, bueno, ¿sabes qué? Ve allá a Matehuala y empieza pues a ver cómo le entramos, qué otro tipo de acciones podemos llevar a cabo para erradicar. Me entrevisté con una señora y esta señora pues, me decía que había una persona que le decían el gordo del Distrito Federal. A mí me preguntaban, bueno, ¿cómo se llama? No, pues quién sabe, nada más sé que le dicen el gordoy. Ah, bueno, está bien, tomé nota. Es importante siempre llevar su bitácora, su libreta donde hagan anotaciones. Tomé nota del famoso gordoy. Y empecé, bueno, gordoy, y donde tenía oportunidad, pues preguntaba por esta persona, si alguien lo conocía y todo. Y hasta vuelta de un año, pues me sale otro dato que se llamaba Gabriel Godoy, y que tenía un taller mecánico en la Ciudad de México. Y pues luego tomamos nota. De ahí salió otra información, tiempo después, otros meses más, y ya nos dieron la ubicación exacta de este cuate, que al último pues concluyó en una inspección donde le encontramos 150 animales, ¿no, Saúl? 150 animales le encontramos ahí en su domicilio, y pues lo primerito que alegaba él, pues, son mis mascotas, todos son mis mascotas. Pero bueno, este cuate ahorita, por segunda ocasión, está en la cárcel, ahorita ya en espera de su sentencia, pero ya tiene esperando la sentencia año y medio, más o menos. Un año y medio que está esperando la sentencia en un penal en Sonora. Entonces, pero le digo, pues es información que de repente pues, la perdemos, no le ponemos atención, pero es importante. Esta persona declaró que él tenía más de 20 años traficando animales y era uno de los principales distribuidores de animales en el Distrito Federal. Toda la gente que compraba ilegal, pajareros y demás, sabía que Gabriel Godoy era de los principales distribuidores. Además, él solo distribuía animales o de San Luis Potosí o de Veracruz. Entonces también tenían que repartido del tipo de especies. Pero bueno, es información que es importante que sí tomemos nota y que pues
estemos ahí constantemente pues, revisando nuestros apuntes, revisando, porque de repente llegamos a una inspección y pues alguien nos da una información y pues que esto ya me habían pasado cierto dato, ¿no? Y ahí vamos completando y vamos integrando toda esta información. De alguna manera ya se está haciendo este tipo de acciones, ya no se enfocan a aplicar cierta inteligencia, ¿sí? Para poder llevar a cabo, para poder definir alguna acción ya en específico. Otra de las acciones es la protección de especies in situ, lo que les comentaba, y en materia de recursos marinos se hacen muchas acciones de este tipo, ¿sí? Protección de especies in situ. Ustedes conocen el programa de protección de la vaquita marina, donde tenemos personal los 365 días del año, están en el Alto Golfo de California haciendo recorridos marinos todos los días, día y noche, están haciendo una vigilancia, están ahí de manera permanente. Tenemos la vigilancia de tortugas marinas, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Michoacán, las principales playas de arribazón o de anidación de tortugas, pues ahí llevamos este tipo de acciones de vigilancia, ¿no? En las áreas de distribución. La participación social, esto es importantísimo, la participación social, ¿sí? Es pues ahora sí que vienen siendo nuestros ojos y orejas en las áreas, ¿no? Pero tenemos que trabajar más con ellos. De repente vamos a hacer una promoción, la constitución del comité y ya nos olvidamos y viene el reclamo. Por un lado los dejamos que hagan lo que quieran y pues hay vigilantes que se aprovechan y andan charroleando con la credencial de vigilante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos permitimos esa falta de atención, ¿sí? Permitimos que ellos estén haciendo ese tipo de cosas. Pero entonces podemos programar a lo mejor una salida mensual con ellos, nos vamos a ver, o incluso no necesariamente debe ser recorrido. Puede ser nada más presentar al personal de la comunidad y ver, a ver qué información tienes, qué denuncias hay, ¿sí? Ya para planear acciones posteriores. En el último año hemos querido que haya una mayor promoción para comités dentro de áreas de distribución natural de ciertas especies, de especies sobre todo que se consideran prioritarias o muy relacionadas a los no sé si alguien conozca los famosos PASE o los programas de acción para la conservación de especies que emite la CONAM. Hay un PASE para jaguar, hay un PASE para águila real, para vaquita marina, para las especies prioritarias hay un programa de acción. En estos programas de acción hay un componente importante que es la parte de vigilancia. Y la parte de vigilancia, pero muy relacionada a la participación social, a los comités. Tenemos la experiencia, ¿cuántos de ustedes en sus estados tienen comités que los han etiquetado como para la protección del jaguar? Levanten la mano si acá en Tabasco, en Sinaloa, en Chiapas, ¿sí? En Colima. En todos estos estados tenemos comités, Nayarit, etiquetados para la protección del jaguar. Y ha sido una experiencia, porque ahorita al día de hoy tenemos 80 comités que están dentro del área de distribución de jaguar de todo el país. Y esos comités ahorita, pues la misma CONAM baja recursos para equiparlos, para capacitación, etc. En septiembre viene una reunión nacional de todos estos comités y en donde pues, la intención es además también un intercambio de experiencia. Es una motivación también para los comités. Queremos emplear este mismo mecanismo para otras especies. Por ahí ya en este año iniciamos Zacatecas, tenemos mucho empuje también para la parte de comités para la protección de águila real. Entonces ya tenemos allí, ¿cuántos comités de águila real se tienen al día de hoy? ¿Son 30? Más o menos. 30 comités, ¿no? En Zacatecas, en Jalisco, en Durango, en Nayarit, tenemos comités para la protección del águila real. Pero no quiere decir que son personas que solo se van a dedicar a vigilar las águilas, que no les hagan daño, o los nidos, o que solo van a ver el jaguar, no. Se entiende, o sea, se le pone esa etiqueta, ¿sí? Pero sobre todo por el interés que tenemos para proteger su territorio, para proteger su área. Entonces, el comité no solo va a llevar acciones o que va a informar, ¿sí? Lo que acontezca directamente sobre la especie, sino todo lo que haya en su hábitat de esa especie. Un cambio de uso de suelo,
un problema de tala, ¿sí? Todo eso es lo que nos interesa, es que nos reporte el comité. Para eso hay que capacitar y hay que trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, lo que ya comentaba, el fortalecimiento y la generación de capacidades a través de la formación de inspectores, a través del equipamiento, principalmente. La siguiente. Respecto a las metas, ustedes saben que el programa de Procuración de Justicia, que el programa sectorial también establece ciertas metas y compromisos para la Profepa. Y aquí es importante, bueno, yo les decía, ¿por qué establecer comités para especies prioritarias? ¿Por qué hacer inspecciones para circos? ¿O por qué tanta insistencia en que se inspeccionen los circos? Pues realmente ya son compromisos que se adquieren en estos instrumentos de política, ¿sí? Y por si en el programa de Procuración de Justicia tenemos que hay un indicador que se denomina protección de especies prioritarias. En ese indicador, la proyección al 2018 es que la Profepa garantice o haya llevado a cabo acciones, aplicado acciones para proteger el 20% de las especies en riesgo mediante la inspección y vigilancia. ¿Esto cómo lo medimos? Todas aquellas inspecciones que se realicen en donde hay un aseguramiento de especies que se encuentran, de ejemplares de especies que se encuentran en riesgo, todo eso contabiliza y se acumula para ver qué avance se tiene, ¿sí? Y pues por supuesto que tenemos que enfocar muchas acciones para garantizar realmente la protección de ese 20%, ¿no? Por eso la importancia también de que se vaya capturando en el sistema todas las acciones que llevan a cabo ustedes, ¿sí? El 20% de municipios del país, 500 municipios prioritarios, el 60% de municipios del país, son 500 municipios para cobertura de protección, superficies protegidas y áreas naturales protegidas. Pues la intención es que el 100% de la superficie de ANPs o declarada como ANPs federal, de jurisdicción federal, pues se hayan aplicado acciones de inspección y vigilancia, ¿no? Operativos nacionales y estratégicos, de 3.500 operativos en materia de recursos naturales. Aquí suman todos los operativos en materia de vida silvestre, recursos marinos, forestal, impacto ambiental, etc., ¿no? Porcentaje de comités, fíjense, tenemos la meta que para el 2018 debemos completar 1.800 comités de vigilancia, ¿sí? Y ya específicamente en nuestro POA, en nuestro programa operativo anual, ¿sí? Ya de la Profepa, bueno, aquí tenemos ya en términos a nivel nacional, debemos garantizar que el 5% de las sumas extensivas sí sean inspeccionadas, ¿sí? Pero pues es realmente un porcentaje muy bajo con respecto al número que tenemos, ¿no? Pero por esa situación tenemos que hacer un trabajo más de análisis, ¿sí? Y no solo ir a la que me queda más cerca o a la UMA, en donde pues sé que no hay broncas y no voy a tener ninguna complicación en hacer la inspección, etc. El 100% de los circos, el 20% de zoológicos y el 100% de delfinarios. En los circos estamos muy por debajo de este cumplimiento, porque incluso solo llevamos el 30%, el 35% de circos inspeccionados. Vigilar el 90% de las ANPs marinas, o sea, 60 ANPs de 68 que tenemos identificadas que tienen un ecosistema marino, ¿sí? El 30% de flota camaronera nacional. A lo mejor este tema, sobre todo para los que vienen de algún estado costero, Sinaloa en el caso, pues conocen perfectamente qué hay con respecto a la flota camaronera. Ahorita vamos a comentar algo. El 100% del polígono de la vaquita marina. Hay una exigencia a nivel internacional, incluso para México, para proteger o para garantizar la permanencia de la vaquita marina. De hecho, incluso hay una comisión asesora de la presidencia para la recuperación de la vaquita marina. Entonces hay mucha presión para la Profepa para que se mantenga, para tener ahí mantener ahí vigilancia, para atacar el problema de extracción de pesca ilegal de especies dentro de la distribución de la vaquita, ¿no? 6 playas prioritarias de alineación de tortuga marina y operativos estratégicos. Pues este tema, ¿alguien viene de Baja California? ¿No? ¿Sonora? ¿Alguien conoce respecto al problema del totoaba? ¿Saben qué es la totoaba? Pues la totoaba es un pez endémico
del Alto Golfo de California. Fue vedado desde 1975, su aprovechamiento quedó vedado. Sin embargo, despertó mucho interés por los chinos para su extracción y consumo, ya saben, atribuyéndole propiedades curativas, regenerativas, afrodisíacas y demás. Entonces, hubo en el mercado chino muy demandada. Con todo lo que se ha dado en China de este crecimiento económico de este país, teniendo dinero los chinos, pues empezaron a exigir más y más totoaba. Pero no el filete, o sea, ni siquiera es la carne. Lo que les interesa es el buche, la vejiga natatoria de este pez, es lo que les interesa a ellos. Si ustedes ven una vejiga de este pez, además generalmente la vemos ya seca o deshidratada, parece un chicharrón ahí, cosa muy rara, ¿no? Pero el valor para lo que emplean esa vejiga es para realizar una sopa, por el alto que tiene la especie o el buche tiene un alto contenido de colágeno, no que tanto está haciendo una sopa ahí media gelatinosa y todo, pero es muy cara. Un kilo de buche de totoaba pues llega a valer hasta $10,000. Entonces un pescador que extraiga una totoaba una totoaba que le dé un buche de 1 kilogramo, pues ya se echó a la bolsa $6,000. Si el pescador logra llevarlo a California, ¿sí?, a los Estados Unidos, ya son $6,000, $7,000 que se echó a la bolsa. Así es. Sí, el caso que comenta el compañero de estos norteamericanos, pues fueron detectados ya una vez que en Caléxico cruzaron la línea, ahí fueron detectados, pero esto derivó, o esta detección fue por una alerta que le hizo México, que le hicimos a los Estados Unidos, oye, está pasando totoaba, ¿no? Entonces, pues eso derivó, los detuvieron, tú comentas, con 270 buches, y bueno, pues una multa ahí de $500,000, que fue baja para lo que él gana, o lo que él ganó con pues todo lo que exportó de manera ilegal antes de esos 270 buches. Pero bueno, ese es un tema. El asunto es que la totoaba coincide en el hábitat con la vaquita marina, ¿sí? La forma en la que pescan la totoaba, ¿sí?, las artes de pesca utilizadas para la totoaba ponen en un riesgo muy alto para que también se pesquen vaquitas marinas. Entonces, por eso es que también mantenemos ahí operativos constantes para evitar la pesca ilegal de totoaba. Protección de 15 especies en riesgo. La totoaba, vaquitas, águila real, jaguar, ¿sí?, por mencionar algunas. La siguiente. Esto es lo que les comentaba en el tema de cómo hacer inteligencia, cómo convertir esa información, ¿sí?, a inteligencia. El que ustedes vayan a un mercado como espías chinos y tomen otro, pues realmente eso no es inteligencia. Eso simplemente estás recabando información, pero aún no llegas a un nivel de inteligencia, porque esa información tiene que ser calificada. Por eso aquí le ponemos, bueno, lo primero es esta recopilación de información para producir inteligencia. Primero veo en las autorizaciones de aprovechamiento, de ahí obtengo información, en los expedientes de las delegaciones de Semarnat, de CERCO, obtengo cierta información, voy a campo y ahí obtengo otra información que voy acumulando, ¿sí? Una vez que ya tengo esa información, pues tiene que haber un análisis, tiene que haber una calificación de esa información en cuestión de calidad y en cuestión de confiabilidad. Lo que me dijo el parte del mercado, ¿qué tan confiable es? ¿Sí? Entonces se tiene que dar esa calificación, se tiene que hacer ese análisis, que ya una vez que sepamos esto, entonces ya te permite planear, ya tienes información de calidad, ya tienes información confiable que te permite entonces ya hacer la planeación de una acción en particular, de una inspección, de un operativo. ¿Por qué? En esa planeación, pues tú puedes, con ese análisis de información, pues tú podrás saber el momento en el que debes de actuar, en donde te represente el menor riesgo, ¿sí? Tú ya sabes el tiempo, el lugar, los requerimientos que tienes de personal,
si necesitas policía o no necesitas policía, o solo con 2 inspectores, o te tienes que llevar 20 inspectores. O sea, ese análisis pues, te va a permitir hacer una planeación y diseñar un operativo. Yo les insisto mucho en el caso de los operativos. Cuando se hace esta recopilación de información y este análisis de información y planeas un operativo, y si tu operativo estaba planeado para ir a visitar 3 locales de ese mercado, solo deben ser esos 3 locales del mercado. Si en el momento tú llegas y encuentras 5 locales, ni modo, tu operativo y tu plan fue para esos 3 locales que tú ya habías identificado. Habrá otro momento en el que regreses por el resto, ¿no? Pero no se pongan en riesgo, porque cuando hacen cambios al momento de ejecutar el operativo, hay cambios, entonces incrementan los riesgos. Ya no salieron a tiempo, ya les cerraron la entrada, entonces es importante que sí se ajusten a la planeación de los operativos, ¿sí? Al momento de ejecutarlos. Si a ustedes les dijeron, tú vas a ser el chofer, solamente el chofer, no te despegas del vehículo. Si a ti te dijeron que tú ibas a levantar el acta, pues tú te enfocas a levantar el acta. ¿Sí? Pero de repente pues, estamos levantando el acta y ahí vamos también por los animales, ¿no? Y a subir, y ahí ya te desatiendes. Entonces, sí tiene que respetarse muy bien las tareas que se han asignado a cada uno de los inspectores, ¿no? Para poder tener el éxito en nuestro operativo. Porque después viene una etapa de evaluación. Y en esa etapa de evaluación, pues ya nos debemos ya los resultados, ¿no? Cuánto decomisaste, de cuántas especies, aseguraste, pusiste a disposición a las personas que esperabas, ¿sí? Ya medir el impacto sobre de esta acción en términos mediáticos, en términos de protección de las especies, ¿sí? Pero es importante que sí se aplique por lo menos este esquema de inteligencia. Aquí estamos hablando de una inteligencia operativa, ¿no? Porque hay otros expertos que hablan de inteligencia estratégica, de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia, pero para el caso de nosotros, una inteligencia, se puede decir, operativa, 100%. La siguiente. Programa de inspección y vigilancia del final, ya entrando un poquito a los programas ya específicos, ¿sí? 33 delfinarios existen en el país. De los 33, a partir del 14 de junio iniciamos el programa y al día de hoy ya llevamos 17 delfinarios inspeccionados, ¿sí? Ahí todavía nos falta 17 más otros que ya habían sido inspeccionados anteriormente, pero estamos hablando que ya estamos prácticamente por cumplir la meta. Pero aquí es algo muy importante. En el caso de los delfinarios, tienen que hacer la verificación. Ahí tenemos ventajas en este esquema. ¿Por qué? Porque hay una norma específica para lo que es el manejo de mamíferos marinos, la exhibición, la mantención de mamíferos marinos. Entonces, pues es una guía para nosotros muy importante, porque bueno, ya no nos deja criterio de quien esté realizando la inspección, sino ya, pues, la guía dice que tengo que revisar si las dimensiones del estanque, que tengo que revisar si tiene instalaciones para almacenar alimento, farmacia, qué tipo de personal debe estar atendiendo a los animales, etcétera, ¿no? Entonces es una guía muy importante que para quien en sus estados haya delfinarios y que aún no se hayan llevado a cabo las inspecciones, es importante que previamente conozcan esa guía, esa norma, la norma 135, ¿sí? Se me hace importantísimo que conozcan y que pues puedan sepan del contenido de esa norma, ¿sí? Para el momento de la inspección. Y otro de los puntos importantes, muchas veces les pedimos, oye, pues tienes que checar de legal procedencia, ¿sí? Verificar el sistema de marcaje, ¿sí? Y luego más y cotejas con el documento. Pero muchas veces siempre es de cosas que no hubo manera de agarrar el perfil y pues nada más tomé nota del documento y pues acreditó legal procedencia. Pues no, o sea, ver que la orden de inspección dice claramente que el inspeccionado debe otorgar todas las facilidades al inspector para llevar a cabo la inspección. Aquí la responsabilidad del manejo de los delfines pues es del inspeccionado. Ellos saben, si no me das esas facilidades, yo simplemente voy a proceder al aseguramiento, porque yo tengo que verificar y cotejar que el chip que tiene es el que está señalado en el documento. Entonces, cuando ustedes les dicen esto a la gente, no, ahorita mismo te lo traigo. Entonces, sí tiene que, pues ir con esa certeza de
solicitar esas facilidades a los inspeccionados, ¿no? Aquí importantísimo, esto, ¿sí? Sobre todo este tipo de fotografías tiene que ser parte del anexo del acta. Cuando hablamos de situaciones de maltrato, cuando hablamos de cuestiones de verificación de marcajes, anexen fotografías en el acta. Ahorita ya no estamos en los tiempos anteriores donde pues era todo a mano, ¿no? Ahorita ya hay un poco más de facilidad, llevamos laptop, llevamos impresora portátil, si tomen esas previsiones. ¿Por qué es importante esto? Ahorita traemos ahí un asunto de un delfín que en una delegación fue asegurado, ¿sí? Porque el marcaje, el chip no coincidía con el del documento. ¿Pero qué pasó? Que ese mismo delfín había sido verificado en 2 delegaciones anteriores. En una cerraron el procedimiento y en la otra está abierto, pero nunca aseguraron. Entonces, pues, aquí no, simplemente en Durango, en Sonora dijeron, bueno, pues sí nos dimos cuenta que no coincidía, pero pensamos que era un error del documento, pues no lo aseguramos. En Jalisco, bueno, digo, pero checaste el marcaje. No, pues sí lo chequé, me mandaron la fotografía anexa en el acta. ¿No? Ya. Yo lo que quería descartar aquí es que no estuviéramos hablando de 2 delfines, ¿sí? Uno con un delfín con el marcaje que está señalado en el documento y otro delfín que estaban haciendo, tenía un marcaje que le correspondía a un tucán. Entonces la empresa alega que hubo una confusión y que cruzaron el chip del tucán, se lo pusieron al delfín y el del delfín se lo pusieron al tucán, pero curiosamente el tucán ya no está vivo, no saben dónde está el chip. Entonces, bueno, aquí es importantísimo que chequen toda la serie que está señalada. En Jalisco, ya ayer hablé y me decían los inspectores, pues es que nosotros vimos nada más los 3 últimos números y sí coincidían con el documento. Pues sí, pero los otros 6 no eran los mismos, ¿sí? ¿Tienes fotografías? No tomé fotografías. Entonces, ¿cómo también? Por eso es importante que sí se tomen y se aporten estas pruebas en el acta para el momento de que los jurídicos pues, tienen que emitir o preparar los acuerdos, ¿no? La siguiente diapositiva, inspección a circos, ya que es importantísimo en los circos, más allá de verificar que la legal procedencia, que si tiene el registro, con los circos el asunto es el maltrato. Entonces muchas veces hacemos la inspección en el circo y decimos, pues es que en el plan de manejo se le dice que el tigre tiene que estar amarrado las 24 horas del día. Oye, a ver, espérate, pero si esa sujeción lo está llevando a un deterioro de su estado físico y de salud, tiene que ser una medida preventiva. No voy a ir a castigarlo ya cuando el tigre se haya ahorcado. ¿Ya ven cómo se hay maltrato? Ahí la ley dice que el maltrato pues, es todo aquel acto o actividad que puede ¿sí? poner en riesgo, que puede generar un deterioro en el estado físico de los animales. Entonces ya esa palabra que puede, ¿sí? es la que tenemos que poner atención y no vamos a esperar a que ya el animal le hayan amputado la pierna, para decir, pues ya ven cómo se haría maltrato y todo eso. No, ustedes tienen que describirla muy bien, observar en el acta y asentar en el acta esas situaciones, esa observación. No van a calificar. Muchos cometemos el error de decir, no es que no se veían estresados, pero ¿cómo sabes tú que no estaba estresado? Es que se veía muy tranquilo. Bueno, pues sí, pero es distinto cuando hablamos. Yo otras veces les digo, cuando cuestiones de maltrato, se tiene que ir sobre todo a buscar alguna evidencia muy visible de maltrato. Y eso es lo que tienen que aceptar en el acta, de escribir, ¿no? El doctor Fernández va a hablar más tarde sobre esto, va a abundar mucho sobre el tema de maltrato, pero sí es importante que cuando nosotros recibimos una denuncia por maltrato, no solo nos vayamos a ir a verificar si tiene registro y si tiene legal procedencia, porque entonces no estamos dando atención a la denuncia, ¿sí? Estamos, en el caso de la Dirección General, está muy atenta a asistirnos a ustedes durante la inspección. Ya lo hicimos en Tabasco,
el momento que estaban los inspectores, oye, es que yo veo que no hay elementos, a ver, mándame videos y mándame fotos. En ese momento les dijimos, mira, puedes observar esto, puedes motivar de esta forma en el acta de inspección. ¿Sí? Para